Hola, sí. Así, probando sonido.
¿Qué tal? Bienvenidos a este pabellón municipal de Cañiza, más conocido como O Polvorín. Bienvenidos a esta tarde de balonmano, a este fin de semana de balonmano. Y tenemos por delante un partidazo que supone la primera jornada, ¿no? Tenemos esta tarde 2 partidos y tengo para comentar estos partidos, como no puede ser de otra forma, la inabarcable colaboración y sabiduría de Santi Garrido. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Tenemos por delante un partido a priori igualado, ¿no, Santi? Pues sí, efectivamente, son dos equipos que tienen un potencial indiscutible, dos equipos que además a lo largo de la liga han sido, bueno, Fuentes Carrionas ha sido primer clasificado, por contra Unión Financiera segundo clasificado, pero son ambos equipos que están encajando más o menos una media de 30 goles aproximadamente en el marco del equipo contrario, y a su vez, sobre todo, un dato que quizás sea muy destacable de cara al partido de hoy, ¿no? Y es que la Unión Financiera ha estado encajando durante la liga regular solamente 17 goles en su portería, ¿no? Tienen más 112 goles de diferencia, es un dato sin duda reseñable que puede ser una de las señas de identidad del partido de hoy. Tenemos este partido entre el Deporcín, Balonmano Fuentes Carrionas y la Unión Financiera. Dejamos la voz al speaker. Del primer partido de esta fase de ascenso. Con el balonmano Suntura Base de Oviedo, con el número 3, Carmen. Con el número 7, Camila. Número 8, Sara. Número 11, Jara. Con el 12, Eva. Número 13, Elena. 14, Claudia. 23, Estefanía. 40, Candela. Número 44, Marta. 48, Alba. 49, Nuria. Número 56, Alba. 69, Rocío. Y con el número 91, Belén. Entrenador Diego, oficiales Carlos y Samuel. Vamos con la alineación del balonmano Fuente Carriones. Con el número 1, Victoria. Número 2, Sara. Con el 5, Marina. 7, Eva. 9, Marina. Número 10, Ana. 11, Valentina. Con el número 16, Micaela. 19, Alba. 27, Irene. 55, Alba. Y 88, Sara. Entrenador Gregorio, ayudante Miguel y la oficial Isabela. Los árbitros de este partido, de este encuentro: Roberto Argil Varela, Álvaro López Novoa, delegado de la Federación Aurelio Barreiro González. La mesa estará compuesta por Laura Costa Rial y José Rodríguez Hernández. Bienvenidos a Cañiza, suerte y que comience el... Tenemos este partidazo por delante, este partido correspondiente a esta fase de ascenso a la División de Honor Plata. Una fase de ascenso a la que llegan estos dos equipos junto con el Seplas Cañiza y con el Puerto del Carmen. Estos dos equipos que llegan como segundo clasificado de Asturias, del Principado de Asturias, Santi, y el Carrionas, que llega como campeón de Castilla y León. Sí, efectivamente. Además hablábamos un poco en relación, sobre todo, a lo que puede ser el devenir del partido, ¿no? Las estadísticas. Y por qué no hablar, ¿no? En ese tramo final previo, más bien, al inicio del partido, podemos hablar de jugadores, nombres propios, ¿no, Pablo? Y quizás por la información que hemos recopilado, viendo vídeos, ¿no? Y además hablando con los entrenadores, en fin, obteniendo un poco de distintas fuentes de información, quizás del Fuentes Carrionas podemos destacar 3 jugadoras. Marina González, sin duda una de las jugadoras más destacadas de esta fase de ascenso, ya seguramente lo anticipemos y así sea. Sara Alonso y Camila Belén. Y por parte quizás de la Unión Financiera va a destacar sin duda la capacidad antropométrica del equipo, ¿no? Son jugadoras
de una enorme envergadura, jugadores con muchísimo potencial exterior, jugadoras que, en fin, son capaces de hacer subir líneas la defensa y, en fin, podemos hablar de Fanny Monros, de Rocío Garrido o de Camila Méndez, por ejemplo. Y comienza el partido. Es el Fuentes de Carrionas el que mueve el balón. Este equipo que viste de verde y de amarillo. Delante tiene a las torres de Oviedo, esas torres asturianas, el skyline de Oviedo, podríamos decir, que dispone su defensa 6-0. Veremos si es capaz de imponer esa superioridad física que comentaba Santi. Pues esta primera cometida por parte del equipo castellano-leonés y consigue ese primer éxito con ese lanzamiento. Un procedimiento sencillo pero efectivo, Santi. Sí, una permuta por zona central, más continuidad por el lado izquierdo, penetración 1 y 2. Muy bien ese lateral izquierdo conforme recibe el balón, trayectoria muy adecuada, bien encarado el 1 para 1 con salida al débil y muy bien esa continuidad. Por lo pronto, mucha disciplina, procedimiento sencillo pero disciplinado. Ojito con esa lateral derecho número 23 de Oviedo, de esa Fanny Monros. También es una de las jugadoras llamadas a ser determinantes. Un fichaje reciente de esta temporada, que viene con una trayectoria amplia, jugadora con experiencia en categorías superiores. Y veremos cómo se desempeña hoy aquí. Es el Unión Financiera el que mueve balón, con Sara en el centro, con Fanny en la derecha. Eso es el lanzamiento, ese primer lanzamiento de Fanny Monros y lo que decíamos, ¿no? Castigando con ese lanzamiento exterior, con esa envergadura, esa talla y ese lanzamiento sobrio pero efectivo. Sí, porque aparte el peligro ya no solamente es esta lateral derecho, sino que también dispone de una lateral izquierdo de Rocío Garrido, que es una jugadora que también genera muchísimas ventajas desde el lanzamiento exterior y son jugadores con mucha experiencia y que son capaces de dar continuidad y tomar muy buena decisión. No sé, la primera línea del Fuentes Carrionas es un clásico de este equipo, esas tres jugadoras con Sara Alonso en la izquierda, con Irene Costales en el centro y en la derecha con Ana Umpanera. No sé, es un equipo que no suele rotar mucho en esa primera línea, sobre todo. Tiene la entrada de Valentina en el centro, pero poco más rotaciones hacen. En una fase de ascenso también puede perjudicarles el factor físico, porque vemos que también es un equipo poco poblado en el banquillo. Vemos ese lanzamiento sorpresivo en apoyo por parte de Irene Costales. Y ahí el Oviedo, que no ha estado del todo fino, ha conseguido poner brazos. Es un lanzamiento en apoyo sencillo que pone el 2-1. Pues es el Unión Financiera el que juega ahora. Sara que lo intenta. Recibía la falta por parte del equipo castellano-leonés. Es el equipo palenciano. Y me gustaría hablar también de Camila Belén, el lateral izquierdo número 7 de Unión Financiera, que completa esa primera línea con Sara y con Fanny, pero es una jugadora especialmente luchadora y aguerrida. Y ahí tenemos con esa penetración, cómo aprovecha esa situación de dudas con esa disuasión y con una trayectoria sencilla. Consigue colarse, el número 7, gran jugadora, Camila Belén, Cami. Sí, hablabas, efectivamente. Además, desde un punto de vista estadístico, vemos la tercera máxima anotadora en liga regular de su equipo, con una media de prácticamente 6 goles por partido. Es una jugadora que tiene muy buena capacidad de finta, baja mucho el centro de gravedad, es ciertamente complicada de defender y sin duda va a tener mucho trabajo, sobre todo no tanto en el marcaje directo, sino en las ayudas. Vamos a esa acción ahora, cómo se cuela también con la ayuda de la pivote. Irene consigue un gol más para su cuenta. Y yo destacaría también de Camila, aparte de su aportación goleadora, yo creo que es un líder anímico dentro del vestuario, emocional. Es una jugadora, típica jugadora que celebra los goles de forma muy efusiva, que levanta al equipo cuando hace falta y que tan importante es en un vestuario. Pues ahora esa permuta en la que ocupa Camila el extremo derecho, pero es que a Fanny le da igual, ¿eh? Fanny llega ahí con esa facilidad que le caracteriza, pero se ha encontrado esta vez con la portera. Sí, además estaba perfectamente diagnosticado. Parece que la portera parece que tiene diagnosticado una cierta tendencia, ¿no?, por parte de los lanzamientos de Fanny, que sí que es cierto que, vamos, es de reconocer que tiene una cierta tendencia a lanzar ese lado izquierdo de la portera. Pues ahora ese lanzamiento, ahora entre las piernas, muy efectivo. Y hablamos de la portera Victoria Vega Vicky, la portera del equipo palentino. También están apostillando en el chat que metí la pata al nombrar al equipo palentino. Juega otra vez con esa permuta, o sea, con Marta en el centro. Cuando ahora atención a ese lanzamiento de Sara Alonso, también una de las jugadoras a tener en cuenta.
Y el Oviedo que está encontrando facilidades en ataque, porque independientemente de que el marcador siga apretado, pero quizás está teniendo más facilidad para llegar a situaciones de gol. Sí, está encontrando situaciones de lanzamiento esencialmente de 6 metros, ¿no? Bien es cierto que tiene mucha capacidad exterior, ya lo decíamos antes, pero son jugadores que tienen mucho dinamismo de balón. Pero es bien cierto también, ¿no?, que también el Fuentes Carrión está encontrando situaciones de lanzamiento claras, ¿no? Por lo pronto no están predominando las defensas en absoluto. Ese intento ahora de Alba, que no consigue superar a la portera. Y ahora en segunda oleada que llega el Unión Financiera a través de Sara. Sara juega para el extremo derecho. Ese lanzamiento. Candela Cuesta, que no es capaz de superar a Vicky. Vicky, que empieza también a destacarse en la portería. Es una de las jugadoras clave de su equipo, ¿no? Es una portera que siempre tiene muy buenos números, que aparte es muy regular, que aporta muchísimo espíritu también al trabajo defensivo de su equipo. Y lo que hemos podido ver en los partidos durante la liga regular, ya decíamos, es una portera muy regular que siempre tiene unos números muy constantes. Pues esa característica permuta que llega para el lateral izquierdo. Muy bien la continuidad ahora, ese balón que se resbala de las manos a Irene. No consigue concretar esa acción. Pues balón para la derecha, balón que llega al extremo derecho, Alba González. Y esta vez sí consigue superar a Eva Martín en la portería del Oviedo. Con el 5-3, empieza a coger ventaja el equipo palentino. Balón para Fanny, Fanny no se atreve, intenta jugar con pivote y permite ahora ese contraataque y ese lanzamiento que confirma ese gol. Marina González, que quizás sea de sus fuertes, ¿no?, las transiciones, los contraataques. Sí, porque aparte vemos también que la Unión Financiera quiere jugar transiciones rápidas. Vemos que intenta acabar siempre por zona izquierda con un desdoblamiento conforme el balón llega a su zona. Desdoblamiento extremo para buscar la calle exterior. Y cuando no, viene la bola al punto de origen a Fanny, ¿no?, que en este caso quizás pecó un poquito de solidaridad porque tenía lanzamiento, penetración. Quiso jugar con su pivote, pero muy bien anticipado el trabajo defensivo. En este caso por parte de la dorsal número 88, Sara del Ganso. Y ojo a esta acción, porque es una acción que se va a repetir habitualmente. Esa acción tan característica de Estefanía Monros, esa finta de brazo, trayectoria al centro con amenaza de lanzamiento. Y cuando tiene un defensor en proximidad, mete esa finta de brazo que es terrorífica. Muchas veces consigue un rédito tremendo con esa acción. Es Camila ahora la que lo intentaba, con ese coraje que le caracteriza. Las asturianas ahora que están encontrando ciertas dificultades. La defensa que ha dado un paso adelante. Vemos a Camila de nuevo y ahora sí que consigue perforar la defensa rival. Camila, que se está alzando también como uno de los baluartes sobre los que se está sosteniendo este equipo. Sí, además vemos ahora un cambio de esquema defensivo por parte de la Unión Financiera. 5-1 en la posición de avanzado, como no. Sara Fernández. Efectivamente, es una jugadora muy móvil, muy dinámica. Se está dotando una situación equidistante ahí entre el 5-1 y el 6-0, jugando un poco con esa profundidad, ¿no? Sí, es cierto. Parecía que en un principio estaba en el entorno de los 10 metros, ¿no?, para generar esas dudas en zona central, sobre todo atendiendo que el Fuentes Carrión estaba jugando mucha permuta por zona central, pero vemos que efectivamente está poco a poco reculando. Como armado de brazo ahora por parte de Marina, pero que ha obtenido la respuesta de Eva Martín a portería. Eva Martín. Y ahora oportunidad de transición para el equipo asturiano. Balón para Sara. Sara encuentra un hueco entre 1 y 2. No consigue encarar bien la portería, no consigue orientarse. Y ese balón que se pierde por el fondo. Balón que será para las palentinas. Sí, ese procedimiento está bien jugado. Van a insistir mucho en ese desdoblamiento sincrónico, ¿no?, conforme el balón llega a zona de desdoblamiento. Pero en esta ocasión quizás le faltó recibir el balón un poco más próximo a 9 metros, más vertical, más en carrera, para poder obtener beneficio de ese espacio que se había generado, que sobre todo lo genera, como no puede ser de otra manera, Fanny, ¿no? Pues Marina, que circula. Cambio de disposición ofensiva ahora. El balón que llega para extremo derecho. Y ese lanzamiento de Alba González, que también están acabando muchas de sus acciones ofensivas por esa zona. Y será clave también que Alba sea capaz de tener unos buenos números desde el extremo derecho. Sí, aparte está ahora mismo poniendo conocimiento de su lateral, ¿no? El entrenador, que está siempre, esa defensora exterior de la Unión Financiera, está siempre demasiado sobrebasculada a la zona central y tiene siempre la continuidad ganada. Pues veamos esa acción de esa fuerza de la naturaleza que es Fanny, que casi ni entre dos defensoras eran capaces de detenerla. Pero bueno, al final no consiguió concretar ese lanzamiento. Balón para Camila. Camila, que busca ese espacio. Y ahora sí,
quizás media exclusión la anterior y media esta. Correcto, sí. La acción en sí está aislada, no es merecedora en absoluto de exclusión, pero el árbitro tiene en cuenta que la acción previa sobre Estefanía, que era más bien fruto de dos jugadores, no, pero buena participación de esta dorsal número 88 de Sara del Ganso, pues en fin, por acumulación y reiteración de infracciones, ambas al borde del reglamento, pues optó por esa toma de decisión el árbitro. Balón para Camila en el extremo izquierdo y Camila que vale para un roto y para un descosido. Consigue finalizar esa acción desde el extremo izquierdo. Muy versátil y curiosa también esta permuta que ya han buscado varias veces, ¿no? entre Marta y Camila. Pero bueno, se ve que Camila se maneja bien también desde el extremo izquierdo. No, Camila que en liga regular, por lo que hemos podido ver, es un jugador que se desenvuelve excepcionalmente bien en el extremo. De hecho, su potencial real de lanzamiento lo tiene en el extremo, sin duda, más allá de su 1 para 1 en zona central y lateral. Ahí llega con ese ímpetu, consigue marcar uno más para su equipo. Pues muy bien gestionada. Diferencias para el Oviedo. Muy bien gestionada esta superioridad. Apenas 30 segundos de la misma, parcial de 2-0, 0-2 más bien a favor de la Unión Financiera, ¿no? Y solamente ha transcurrido 1 minuto 15 segundos aproximadamente de la exclusión, con lo cual de momento muy bien amortizada. Con el Fuentes Carrionas ahora en ataque, muy bien ahora, muy sólida, muy consistente la defensa del Unión Financiera. Aunque llega a la zona derecha, muy bien ahora ese balón que llega para Alba, jugando una situación de inferioridad numérica, consiguiendo una ventaja numérica zonal allí muy clara, ¿no? Sí, en este caso el entrenador insistía. Ese robo de balón ahora para que propicia el contraataque de Marina. Marina que llega hasta 6 metros y bueno, que castiga la escuadra de la portería con ese lanzamiento por encima del hombro de Eva. Y decía Santi. Bueno, va a recuperar ahora mismo en 10 segundos Fuentes Carrionas esta jugadora y nada, apuntaba que efectivamente en este caso la dorsal número 9, Sara Fernández, está, al igual que su compañera en la ocasión previa, esa dorsal número 44, Marta Ruiz, demasiado sobrevasculada la zona central cuando ni siquiera estaban atacando la calle limítrofe entre el intervalo 1 y 2. Muy atento a Valentina en esa disuasión, ese impar. Balón para Sara, Sara que cambia de dirección. Ahora muy bien la defensa también. Ese pequeño desajuste, balón que llega para Marta, que no es capaz de concretar ese lanzamiento. Y una vez más que se impone Vicky en la portería. Su cuarta intervención ya, y además vemos que la 3 de las 4, han sido por zona exterior, ¿no? Es una portería que se desenvuelve muy bien, es muy fiable por zona exterior. Y ojo porque es balón para obtener una ventaja de 4 goles para Fuentes Carrionas. No creo que tardemos mucho en ver un tiempo muerto, o quizás la incorporación en primera línea de Rocío Garrido, que es un jugador que puede atascar perfectamente, ¿no? Estos momentos de incertidumbre. Llegó La Fuente en el banquillo de la Unión Financiera, seguro que está planteándose ese tiempo muerto, esa acción de Irene Costales, que no conseguía sumar, pero acción de mérito también, ese 1 contra 1. Bien ese golpe franco ahora. Bien interceptado ese contraataque, balón que llega a la derecha para Fanny Monros, Fanny que busca situación de lanzamiento, balón para Sara que busca un apoyo, lo encuentra en la pivote. Balón que continúa para Camila, Camila que no se da por vencida. Durísima la defensa ahora de Fuentes Carrionas. Están teniendo un problema porque en el momento en el que Fanny aprieta por su intervalo 2-3, la continuidad en este caso de la central de Sara Fernández está siendo sobre pivote. Y esa acción que 7 metros, ¿no? Sí, 7 metros. 7 metros bien conseguido por parte de Camila. Me extrañaba que no hubieran pitado, era bastante clara esa acción. Y será Sara la encargada de transformarlo. Vemos cómo arma el brazo y lanzamiento que se pierde por un lado. Dudas en el Unión Financiera ahora con este inicio de partido. Y que el partido empieza a decantarse, ¿no? hacia el lado palentino. Sí, sobre todo vemos que el conjunto palentino está jugando con mucha tranquilidad, está distribuyendo los tiempos, jugando con mucha calma, con mucha paciencia y con mucha disciplina, ¿no? Y que ese es uno de los factores que tiene que tener en cuenta el entrenador de la Unión Financiera, porque sus jugadores por contra están jugando un poco trastabilladas, sin mucha continuidad, queriendo acabar en escasos segundos los ataques. También se podría decir, ¿no?, que los inicios de las fases siempre son terreno inexplorado, ¿no? Digamos, esa acción de Irene Costales en el centro, esa pinta de brazo que desbloqueaba la defensa y conseguía sumar un gol y hacer un roto ahí en el centro, en el núcleo de esa defensa obetense. Y como decíamos que no iba a tardar, ahí está ese primer tiempo muerto por parte de Diego Lafuente. Ese primer tiempo muerto que intenta poner freno a esta racha, a esta ventaja de 4 goles que acaban de conseguir el Fuentes Carrionas.
Y no sé, Santi, ¿cuáles crees que son las claves que tiene que cambiar el Oviedo para encarar esta última parte de la primera mitad? Pues en el plano ofensivo quizás están abusando de la zona de inicio. Están empezando siempre por la zona de Fanny, es en cierta medida lógico, pero ya la defensa la tiene muy bien gestionada. El oponente directo está siendo muy dura, muy intensa con ella, no está dejándole más que soltar el balón, no le están ofreciendo lanzamiento, y las continuidades de la central, especialmente la dorsal número 9, Sara Fernández, están siendo demasiado verticales, sin el trabajo de trayectoria previa y sobre pivote. Quizás deberían de aislar a la pivote para encarar unos para unos, que es donde realmente tiene su potencial, junto con el lanzamiento exterior, el Unión Financiera. Y en el plano defensivo es complicado, porque no están siendo situaciones más allá del trabajo por zona exterior, que no lo están gestionando bien, en el sentido que están sobrebasculadas de zona central. No están trabajando del todo mal, simplemente son 3-4 goles de situaciones claras de lanzamiento cómodas, sin trabajo previo por parte del Fuentes Carrionas, que deben de ajustar, y que son, y en esto estoy muy de acuerdo contigo, Pablo, fruto quizás de los comienzos de las fases. No son sencillas de gestionar, hay mucha incertidumbre, nerviosismo, y son, digamos, errores poco usuales, con lo cual quizás podamos achacarlos a eso. Sí, pero yo detecto un poco en la defensa de la Unión Financiera que además, al margen de estar sobrebasculadas, lo cual podría dar igual más consistencia en acciones de 1 contra 1, tampoco están sacando rédito a eso, porque vemos que el equipo valentino está consiguiendo acciones de 1 contra 1 superar con cierta facilidad, con lo cual es que no sabría cuál es el remedio, porque si distancias más a las defensoras van a tener aún más facilidad para esos 1 contra 1. Vemos el partido que se reanuda, imprecisión por parte del Unión Financiera una vez más, y pedíamos ahí a Rocío, ahí la tenemos en ese lateral derecho, y es Valentina ahora la que lo intentaba con algo de precipitación quizás. Iba a comentar también que una de las claves en esta primera parte igual es que está apareciendo más Vicky que Eva, ¿no?, en las porterías. Sí, pero bueno, con Vicky en verdad ya contábamos, es decir, es una portería, ya decíamos, muy fiable, durante toda la temporada ha manejado números muy estables y muy fiables, ¿no? Pero quizás, totalmente de acuerdo con lo que tú apuntabas, están encontrando estaciones de 1 para 1 sencillas, y están jugando todos los inicios, y es curioso, Fuentes Carrionas sobre la zona de Fanny para arrastrarla y luego incluso jugar la continuidad por la zona de inicio, con esa finta de brazo, con salida al débil y demás. Ahí está esa finta de brazo de Fanny, que va a cargar con una nueva exclusión al Fuentes Carrionas. Y es ahora Valentina, si no me equivoco, sí, Valentina Estrada la que se lleva esa exclusión. Y jugará una nueva superioridad el equipo obetense, que no estoy seguro, en el anterior creo que tampoco le sacaron mucho rédito, también por el nivel de actividad de la defensa del Fuentes Carrionas. Sí, anotaron 2 goles en escasos 20 segundos, pero luego efectivamente Fuentes Carrionas encajó 3, y el parcial, si mal no recuerdo, fue de igualdad en ese tramo de superioridad numérica. Faltaba un poco de claridad a la hora de mover el balón en esa superioridad. Muy bien, Sara ahora esquivando a la defensora, ese balón para Rocío. Y Rocío, que recibe ahí arriba, desde las alturas consigue transformar y recortar distancias con el 10-7. Y veremos si ahora el Unión Financiera es capaz de recortar y aprovechar esta superioridad numérica. Bueno, ese binomio ahora en ataque del conjunto betense, ¿no? Efectivamente, Estefanía y Rocío puede ser prácticamente letal, ¿no? Porque no es una jugadora que puede jugar en estático perfectamente. Claro, pero si aparece Sara Alonso en ese lateral izquierdo y coge despistada a la defensa, poco pueden hacer, ¿no?, aunque sean una más. Llama la atención ese posicionamiento defensivo de Rocío Garrido en el 2, ¿no? Es una jugadora, lógicamente, por cuestiones meramente físicas, con más problemas de movilidad, y la van a asociar, la van a emparejar con una jugadora muy móvil que tiene muy buen 1 para 1, y ese puede ser un riesgo. Juega el Unión Financiera, es Camila para Fanny, Fanny para Sara, Sara que tiene espacio para jugar ese 1 contra 1, pero decide jugar con Fanny, recibía la falta. Y decía, no, poca claridad, quizás jugar con un poco más de distancia, ser capaz de ver la superioridad con un poco más de claridad le vendría bien a la Unión Financiera. Está atascando en esas situaciones de 1 contra 2 cuando realmente tiene una superioridad numérica. Sí, pero en buena medida, lo está señalando su entrenador ahora, están emparejando a la pivote, a Rocío por zona central, quizás tengan que aislarla por zona exterior porque están embudando constantemente hacia el centro. Es que realmente la sensación es totalmente al contrario, ¿no? Como si el Fuentes Carrionas fuera uno más en pista. Bien solucionada ahora esta acción, y esta solución que también será habitual a lo largo de esta fase de ascenso. Esos balones por alto a Rocío en la línea, que si elige bien a su par tendrá mucha ventaja, ¿no? Sí, bien emparejada, efectivamente, seguramente por zona exterior donde más beneficio puede obtener, pero están emparejando sistemáticamente por zona central, la zona quizás más compleja, tiene 2 defensores siempre próximas, pero aún con todos los balones aéreos por altura son meridianos. Igualdad numérica en pista, una vez más. Balón para Irene en el centro, Irene
Busca continuidad hacia la derecha. ¡Qué bien sacado ese lanzamiento! Un lanzamiento totalmente desorientado, sorpresivo. Lanzamiento cruzado, muy dañino para la defensa obetense. Pues recurso sacado ahora por parte de Irene, ¿eh? Sí, pero bueno, aquí en todo caso la portera y yo ahí voy a romper una. Pues el lanzamiento ahora de extremo derecho. La Candela Cuesta, jugadora que ahora superaba a Vicky. Decía Santi. No, decía que efectivamente ese lanzamiento con todo requiere un poquito más de participación de la portera, en este caso de Eva, ¿no? Porque es un lanzamiento que si bien es sorpresivo, es cruzado, en fin, creo que podría ahí quizás haber hecho un poquito más su portera y la defensa estaba bien trabajada, el lanzamiento era incómodo. En fin, vendrán seguro mejores ocasiones. Bueno, para Sara, continuidad ahora es Irene la que buscaba superar y vemos que consigue ese 7 metros con bonus. Esa exclusión para Fanny, ese empujón en el aire. Y ojo Irene también porque está alzándose como una de las protagonistas. Esta jugadora que fichaba el Fuentes Carrionas, procedente del balonmano Camargo de Plata. Fichaje de altura para encarar este tramo final de temporada. Es Marina la encargada de ejecutar el 7 metros. Y como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta la calidad en el lanzamiento de 7 metros de esta jugadora, transforma, pone uno más para el Fuentes Carrionas. Y decía, ¿no?, que la llegada de Irene, supliendo la lesión de Lidia San Juan, a la cual le mandamos también un saludo, porque no es plato de buen gusto perderse el tramo final de temporada cuando llegas a lo mejor, ¿no? Juega la Unión Financiera, ese lanzamiento de Rocío y eso también le tiene que sacar partido la Unión Financiera a esos lanzamientos exteriores, gracias a esa envergadura y quizás también ese tipo de lanzamientos, si no van más ajustados, Vicky es probable que vaya a parar más de uno, ¿no? Sí, además en este caso no contó con la colaboración defensiva. Veíamos como su entrenador le decía a Sara Alonso que tiene que adquirir más profundidad, que están con una más en campo y que no pueden dejar lanzar sola. ¡Qué bien ese pase! ¡Y qué buena respuesta por parte de Eva! ¡Qué bien ahora esta jugada espectacular! Ese lanzamiento, esa parada y esa falta en ataque también muy inteligente, conseguida por Marta, si no me equivoco. Veremos si el Oviedo es capaz de engancharse al partido, porque se mantiene esta ventaja de 3-4 goles. Estamos ahora con el 13-10 favorable al Fuentes Carrionas. Bueno, para Rocío, Rocío que percute sobre la defensa, insiste, no es capaz de superar. Y sigue un poco atascado en ataque el Unión Financiera, ¿no? A pesar de que sí que es verdad que está encontrando un poco más de facilidades, pero un poquito atascado, ¿no? Hay esa movilidad de balón que igual le puede dar un poquito más de facilidad. Ahora esa pérdida de balón. El Fuentes Carrionas en carrera. Balón para Sara Alonso. Sara Alonso que castiga la portería una vez más. Y es que yo creo que es el guión que Goyo tenía preparado para su equipo, ¿eh? Sí, es un equipo que aprovecha mucho las pérdidas de balón, tienen extremos que corren mucho, incluso la primera línea puede salir rápido la transición, pero es que vemos que efectivamente la Unión Financiera, como tú bien decías, necesita un pase más, es decir, no están jugando nada por zona exterior, no están participando en sus extremos, más allá de un par de ocasiones que sí que han lanzado, pero no están dando continuidad, están embudando demasiado hacia el centro, jugando demasiado con pivote y son demasiado previsibles en los inicios de los ataques, ¿no? Ahora vemos una pregunta por zona central para Estefanía. Y aunque estaba bien buscado, no deja de ser un procedimiento que la defensa lo tiene perfectamente diagnosticado y trabajado, ¿no? Entonces precisan dar un salto de calidad en ese sentido, dar más continuidad, aprovechar, por ejemplo, ese corte para salir con el bote más largo y dar continuidades, más alternativas de juego colectivo quizás. Vamos a intentarlo a Sara Fernández, que seguía ese gol de calidad, pero estaba la jugada invalidada. Y juega de nuevo la Unión Financiera, moviendo este balón en esta fase de ascenso a División de Honor Plata Femenina. Sara queda continuidad hacia Fanny. Fanny se apoya en el extremo. Pierde ese balón. Extremo derecho. Balón de nuevo para el Fuentes Carrionas. Lo que sí, Pablo, es que Unión Financiera está haciendo un partido ciertamente mejorable, muy mejorable. Y aún con todo son 4 goles de distancia solamente en el marcador, lo cual es, digamos, un muy buen síntoma para que en la segunda parte, corrigiendo aquello que no están trabajando bien, quizás puedan plantar cara al partido cuando no ganarlo, ¿no? Es decir, si trabajando mal vamos 4 goles abajo, si hacemos bien las cosas pueden ir mucho mejor. Y decíamos también que es un partido mejorable teniendo en cuenta el nivel que sabemos que tiene este equipo, ¿no? La Unión Financiera es un equipo muy poderoso, con muchos recursos y que no están sacando a relucir en el partido de hoy. Tiempo hay para que eso ocurra. Estamos en el minuto 21 de la primera parte.
Y quizás también uno de esos síntomas es 14 goles quizás son demasiados, ¿no?, para este momento de partido. Sí, estamos hablando de prácticamente 20 goles en una primera parte, ¿no? Aunque también decíamos que Fuentes Carrionas apunta, si mal no recuerdo, 30 goles por partido a lo largo de la liga regular, ¿no? Con lo cual su equipo es muy acostumbrado a anotar muchos goles. Aún con todo, efectivamente, nos estaríamos yendo a un entorno de los 35-40 que es prácticamente insalvable. Rocío recibe la línea, Rocío zafándose con 3 defensoras. Y muy bien el trabajo colectivo, que yo creo que es lo que se está imponiendo por ahora, ¿no? En la faceta colectiva es en la que el Fuentes Carrionas está quizás un puntito por encima de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, totalmente. El bloque central está, vamos, aparte de incombustible, excepcional en el trabajo, muy disciplinado y muy ordenado. Mira que coge ese balón para Sara. Y muy bien, aparece de nuevo Eva Martín con ese pie izquierdo para detener el lanzamiento. Y Sara Alonso, que se las prometía muy felices. Pero también está apareciendo en momentos importantes Eva para impedir que crezca esa ventaja, ¿eh? Sí, Rocío es curioso. Le estaba diciendo a Estefanía, Rocío, que diese más continuidad, que no se jugase tanto con pivote, que se moviese más el balón por zonas exteriores, ¿no? Es que creo que ese apunte que señalaba Rocío es muy interesante de cara al provenir del partido. Vamos, circulación de Marina, el doble pivote. Sara Alonso buscando continuidad. Llega el balón a Irene. Irene que busca espacio que no encuentra. Y aplanada también la defensa, ¿no? Está Camila muy atrás. Rocío también. Y puede hacerles daño ahí Irene a media distancia. Irene que encara a Rocío. Irene con ese lanzamiento en apoyo. Y buena respuesta ahora de Eva Martín para propiciar este contraataque. Balón para Fanny. Fanny busca ese espacio. Fanny. Ahora se desmaya una defensora del Fuentes Carrionas. Y muy bien en circulación ahora Marta desde el extremo izquierdo. Y bien Fanny también viendo ese desmarque, consiguiendo ese gol. Y un poco exagerada, ¿no?, esa acción de falta en ataque. Muy forzada, sí, pero con todo, 2 apuntes. La portera, esa dorsal número 12, Eva Pilar, está empezando a trabajar muy bien en portería, está empezando a tener paradas 3 consecutivas en este caso. Y si empiezan a conectar con los extremos, aunque sea un trabajo de desdoblamiento, puede ser un cambio de dinámica, un cambio de rumbo del partido. Será Sara ahora la que buscaba pivote. No la encuentra. Es Marina Villamarín en el pivote. Balón que llega para extremo derecho. Y otra buena intervención de Eva en la portería, que se está alzando también como un pilar básico para intentar recortar diferencias. Uno de los argumentos que maneja el Unión Financiera. Balón que llega en carrera para Fanny Monros. Consigue penetrar con esa trayectoria y provoca este tiempo muerto prematuro. Porque la distancia no se ha recortado demasiado, pero sí que es verdad que la tendencia del partido parece haber cambiado. Sí, muy bien solicitado ese tiempo muerto, básicamente porque están empezando a entrar en juego las claves que hasta ahora tenía controladas. El trabajo en portería no estaba participando, lleva 4 intervenciones consecutivas. La distancia podía ser de 5 y es de 2, gracias en buena medida a las intervenciones efectivamente de Eva Pilar Martín. Y a su vez el juego de transiciones, ¿no? La Unión Financiera es cierto que renuncia a las transiciones muy veloces, pero no deja de renunciar a las transiciones. Y si son capaces de jugar, especialmente con Fanny, por carril 1 y 2, por su calle natural, puede hacer verdaderos estragos, ¿no? Con lo cual, controlar lanzamientos, volver a esas tendencias, los lanzamientos bien ubicados, bien seleccionados, observando la portera, y en defensa repliegues más rápidos y ojo con el control de los extremos, con esos desdoblamientos. Bueno, pues estamos viendo quizás lo que queríamos, ¿no? Un partido con alternativas, un partido cuyo desenlace por ahora parece insondable. No me atrevería a decir un resultado para este partido, porque es verdad que el Oviedo ha recuperado un poco la cara al partido y está consiguiendo recortar diferencias. Veremos cómo le sienta este tiempo muerto a los dos equipos. Un tiempo muerto que suele ser beneficioso para el equipo que lo solicita, el equipo que estaba sufriendo, pero que no siempre ocurre, ¿no? Y el Oviedo tendrá que reforzar ese buen estado anímico con un buen parcial en estos últimos 5 minutos y medio. Aprovecho también para comentar a la gente que nos esté viendo que pueden comentar en el chat de YouTube, que estamos viendo los comentarios y que podemos interactuar con los espectadores y también aportar apuntes que corrijan nuestras meturas de pata como vienen siendo habituales. Balón que llega al extremo izquierdo, balón para Martina, perdón, para Marina González. Esa fue decir meter la pata ya, decir mal un nombre. Por lo menos ya lo has anticipado, con lo cual no, excepcional ese lanzamiento por el ángulo alto. Veíamos que los últimos lanzamientos errados habían sido en el entorno de la media altura, trabajando esa portera
Eva Martín con pierna y brazo acompañando a media altura y ahora muy bien seleccionado su lanzamiento por la escuadra superior. Balón para Sara Fernández en la derecha. Camila de nuevo, Camila que juega con el extremo izquierdo, muy bien jugado con Marta. Y Marta que ahora sí consigue sumar, consigue superar a Vicky en la portería y meter ese gol. Iba a decir que podía confundirme muchos nombres, pero no el de Marina González. Es uno de los nombres propios de este partido, de esta fase, sobre todo de este equipo, ¿no? La máxima goleadora, creo, del Fuentes Carrionas, si no me equivoco. No hoy, sino en general. No, y durante la liga también, sí, efectivamente, liga regular, 7,5 goles por partido. Encargada de lanzar los 7 metros de su equipo, encargada de ejecutar muchos de los contraataques también. Jugadora excepcional, Marina González. Juega Valentina con Irene en la derecha. Irene que encara ese 2 contra 2, consigue superar Irene. Qué facilidad tiene Irene para superar en esas acciones en contacto. Ahora transición para el Unión Financiera. Es Sara la que intenta ahora conectar con Rocío. Muy bien jugado ese balón a Rocío en las alturas, que lo coge, lo introduce de nuevo en la atmósfera y lo introduce en la portería del Fuentes Carrionas, poniendo el 15-14. Ojo que se asoma el Unión Financiera al partido y que peleará por llegar por delante al descanso. Un partido que parecía controlado para el equipo palentino. Sí, pero aún con todo, la Unión Financiera, a pesar de que efectivamente en estos últimos minutos está muy atinado, tiene que controlar muchísimo el tema del compromiso físico, la fatiga, ¿no? Porque tanto Fanny como Rocío son jugadoras que están muchos minutos en campo, que están siendo determinantes en el juego y puede ser un tema muy a tener en cuenta a lo largo de la segunda parte y el tramo final del partido. Vemos ese recurso de calidad, de clase de Irene con ese pase sin ver, pero muy atenta a la defensa de la Unión Financiera para interceptarlo. Y ahora buena acción defensiva, muy sólida ahora la defensa y muy atenta Irene. Irene Costales, que me está gustando mucho. Una pena que ahora solicita el cambio, pero es una jugadora súper completa Irene. Es que gastó la única gota de fuerza que le quedaba para conseguir ese balón. Es un lugar que lo ocupa Ana en el lateral derecho. Esa permuta entre Ana y Valentina. Valentina que juega el 2 contra 2, muy bien jugado, pero muy buena respuesta por parte de la Unión Financiera, que sale al contraataque. Camila con Cárdenas, devolución para Camila. Y Camila que transforma el contraataque poniendo el 15-15, empata en el marcador. Y la Unión Financiera, que supera la primera piedra en el camino, consigue levantar un partido que pintaba mal, ciertamente. Y ahora que va a encarar la segunda parte con todas las posibilidades. Y el trabajo y esta remontada pelearizada es la defensa. En los últimos 7 minutos, Fuentes Carrión no solamente ha sido quien de anotar un solo gol. Excepcionalmente trabajado ese esquema defensivo, sobre todo también en colaboración con portería. Muy buena acción ahora colectiva. Ese balón que llegaba para Valentina y con una calidad tremenda consigue colar ese balón con una parábola por encima de Eva Martín. Y que viene a responder a tu comentario, Santi. Sí, viene a quebrar un poco esa dinámica, ¿no? Pero bien es cierto que aún con todo veo también a la Unión Financiera en ataque un poquito más suelta. Las transiciones están jugando mucho más veloces, con mucha más disciplina. Ahora Fari tiene que ser consciente que está atacando sobre la misma vertical de la pivote. Tiene que jugar 2 para 2 un poquito más largos y aprovechar esa superioridad física de Rocío, que está siendo sin duda la pieza clave de esta remontada también en el ataque. Efectivamente, vemos a Sara jugando para Fanny. Fanny que se eleva. Y esas son las situaciones que le gustan a Fanny Monros, con ese lanzamiento al palo largo. Y que pone de nuevo el 16-16 cuando entramos en el último minuto de esta primera parte. Sí, qué sencillo, cruce por zona central, pivote un poquito aislada, ¿no? Y ese lanzamiento exterior, esta jugadora me recuerda muchísimo, te lo apuntaba ayer por mensaje, ¿no? A Volker Cerve, este lateral zurdo alemán de 2.08, si mal no recuerdo, excepcional, que con quizás una metodología, una gestoforma un tanto más robótica, tenía unos porcentajes increíbles. Uf, qué calidad también con ese lanzamiento de Alba González. Impacta en el palo, a punto está de colarse en la portería. Y permite ahora al Oviedo pelear este último balón para ponerse por delante. Fanny que llega en carrera y Fanny que ahí no perdona. Fanny que pone por delante a la Unión Financiera y termina de darle la vuelta a este resultado en la primera parte. Tendrá 10 segundos el Fuentes Carrionas para contrarrestar ese gol. 7 segundos para el descanso. Balón para Sara. Sara se eleva. Buena respuesta de Eva Martín. Y la primera parte que termina con esta parada, con esta acción de Eva Martín, que creo que es un buen resumen de la reacción de la Unión Financiera, ¿no? Ese trabajo defensivo y esa colaboración también con portería
que han cimentado esta reacción. Sí, sin duda la remontada es en buena medida fruto de la defensa, cuando no el 90% de ese mérito, y también sostenida en el trabajo en portería. En ataque bien es cierto que han recuperado un poco ese dinamismo, esas transiciones que no pretenden ser muy veloces, porque sí pretenden llegar cuando la defensa está estabilizada y ordenada, pero jugar muy bien esas transiciones apretando por zona de Estefanía y finalizar por esa misma zona cuando es una jugadora que tiene muchísimas alternativas, ¿no? Lanzamiento exterior, salida al centro, penetración 1 y 2, buenas continuidades. La pieza de Rocío, la figura de Rocío en ataque también fue un desatascador increíble, en el sentido de que cuando no era capaz de jugar esas continuidades jugaba muy bien con pivote y además no precisa de mucho espacio para jugar, 2 parados largos en estático, y genera muchísima ventaja. Y sobre todo, reseñarlo tantas veces como sea necesario, el trabajo de Eva Martín en portería, que quizás Vicky empezó el partido mucho mejor que ella, pero fue quien de reponerse y sentar en buena medida esta ventaja de un gol que parecía ciertamente complicada al minuto 15 cuando lo hablábamos antes. Sí, quizás cambia un poco la disposición de las piezas en esa cadena, ¿no? Que es el juego ofensivo, en el sentido de que Fanny Monros estaba como un eslabón inicial de la construcción del ataque, y sin embargo en estos últimos minutos creo que está siendo el eslabón ejecutor, que creo que es el rol que más le favorece. Sí, y la alternativa, insisto, de la incorporación de Rocío es una alternativa muy sencilla de jugar. Si no hay penetración, si no hay lanzamiento exterior, siempre va a haber juego con pivote. Al principio me parece que estaban cerrándolo muy bien incluso entre 3 jugadoras y estaba haciendo un poco más compleja la labor defensiva. La labor ofensiva, pero fueron quienes de reponerse con esos, insisto, esos cortes un poquito más largos, trabajar un poquito en intervalos más abiertos, más distantes de zona central. Y en fin, muy bien diagnosticado también por su entrenador, que sin duda tendrá buena parte del mérito de esa disposición táctica. Una pequeña pausa ahora en el descanso y volvemos en la segunda mitad.
Aquí estamos de nuevo en Opolvorín, aquí en La Cañiza, para ver la segunda parte de este partido, de esta fase de ascenso a División de Honor Plata femenina. Este partidazo que está enfrentando al Deporcil Balonmano Fuentes Carrionas y el Unión Financiera Base Oviedo. Partido que en la primera parte ha dado varias vueltas, pero que en ese tramo final el Unión Financiera llegó en un estado anímico, ¿no?, con una tendencia favorable. Y veremos si es capaz de mantenerlo en el principio de esta segunda parte. Sí, veremos sobre todo si también el Fuentes Carrionas es quien de volver a imponer ese modelo de juego ofensivo tan dinámico, tan rápido, tan veloz, de tantos unos para unos que genera muchísimas ventajas, que ahora sin duda están en buena medida obstaculizados por el trabajo tanto de Camila, como el trabajo de Fanny, como el trabajo de Rocío en defensa. Nos vemos que ahora de inicio va a optar el entrenador de la Unión Financiera por ese mismo esquema que mantuvo a finales de la primera parte. Es un esquema que le ha dado sin duda muchísimo éxito y que supongo que confiarán que las jugadoras, sobre todo insistíamos antes Pablo y yo, Fanny y Rocío, ese compromiso físico que tienen en el día de hoy no lo acusen, bien sea en esta misma jornada de segunda parte o bien incluso en las jornadas subsiguientes. Veremos el factor físico, ¿no?, importante en este tipo de competiciones, estas competiciones intensivas de 3 días. Veremos qué equipo es capaz de gestionarlo de la mejor manera. Juega el Unión Financiera ahora en esta segunda parte, que tiene la iniciativa para intentar arrancar marcando. Ese juego ofensivo juega Camila que devuelve el balón hacia la derecha. Balón que llega para Fanny Monros, que castiga la portería una vez más. Fanny Monros con esas llegadas en penetración es letal. Sí, la verdad es que están generándole muy bien el espacio, con esos unos para unos y esas continuidades saliendo siempre al punto fuerte. Y es cierto que tampoco están saliendo suficientemente largas o distantes como para tener que atraer la ayuda del 2 defensivo, ¿no? Están quizás sobrevasculando, viniendo de forma demasiado prematura la ayuda, y ahí Fanny está siendo letal. Ahora el Fuentes Carrionas, es Sara la que juega para Irene. Continuidad, ahora llega al extremo derecho y ese lanzamiento de Alba González que se pierde por encima de la portería, no es capaz de concretar ese lanzamiento. Y 2 arriba para el Oviedo y oportunidad para 3. Y esa finta de brazo que ya lo decíamos al principio del partido, una de las acciones más típicas de Fanny es esa llegada en carrera con la finta de brazo. Juega Sara en el centro, con Camila a la izquierda y Fanny en la derecha. Pocas rotaciones en la primera línea ovetense. Vemos esa permuta, llega Fanny al centro, Fanny que se eleva y castigando con ese lanzamiento imperial al palo largo. Vicky que se vence a su lado izquierdo. Y esta es la Fanny que siembra terror en los rivales. Y ese es el esquema de juego ofensivo que emplearon en la primera parte, en los primeros minutos, y que tanto esto les dio. Permuta por zona central, el lanzamiento. A veces lo más sencillo es lo más eficaz. Balón para Sara Alonso, juega a la izquierda con Irene que busca el centro, busca pivote, esa acción que muy atenta a la defensa, muy atenta a Fanny. Balón para Camila, que Camila no se lo piensa, o sí se lo piensa, juega con Marta Ruiz y muy bien aparece Vicky con esa parada. Ahora dubitativo la ejecución de este contraataque. Camila no controló bien el balón y vemos que hay una irregularidad, parece, en el banquillo del Fuentes Carrionas. Vemos que ha habido un mal cambio aparentemente y el Fuentes Carrionas que tendrá que retirar a una jugadora del campo y jugar con una inferioridad numérica. Sí, parece que ha salido del campo por una zona que no está habilitada para la salida, ¿no? Vemos que efectivamente poco más adelante del medio campo hay una línea que delimita la zona de cambios como tal, que es la zona por la cual las jugadoras han de salir y entrar, y parece que se ha accedido de ese espacio habilitado para las entradas y salida de jugadoras. Importante el trabajo del delegado federativo y de la mesa también para controlar ese tipo de situaciones a las que no llegan los árbitros. Balón que juega el Unión Financiera con superioridad numérica. Es Sara la que juega con Rocío. Y Rocío que llega y castiga una vez más la portería de Vicky. El Fuentes Carrionas que se está desangrando en este tramo de partido. Cuenta ahora con inferioridad numérica. Está un momento de partido complejo, ¿eh? Es preocupante ya no solamente por la dinámica, por el resultado, sino porque las herramientas que son, digamos, el mayor potencial de la Unión Financiera son las que están sentando esta diferencia. Si se encuentran como los jugadores más determinantes puede suponer un riesgo, ¿no? A veces las colaboraciones... Tiene acción de garra ahora por parte de Marina. Buscaba ese balón entre Irene y Marina, consiguieron sacar esa acción.
No consiguieron transformarla en gol, pero sí que les sirvió para recuperar la posesión. Y juega ahora el Fuentes Carrionas. Balón para Irene. Irene que busca el centro. Irene con ese lanzamiento. Muy buena respuesta de Eva Martín. Y que propicia este contraataque por parte de la Unión Financiera. Es Camila la que acelera. Camila que busca el espacio. Y ahora que se escapa otra vez más el balón a Camila, que estoy seguro de que no se va a arrugar. Balón en contraataque ahora. Esa acción en la que Ana consigue ese 7 metros más bonus de 2 minutos para Rocío. Una situación evitable, ¿no?, por parte de Rocío. Sí, ese contraataque, en fin. En primer término ya iba superando por velocidad. Y en segundo lugar, cualquier tipo de contacto van a ser sancionado con 2 minutos 7 metros en el mejor de los casos. Vamos a Marina con el balón en los 7 metros. Dispuesta a ese lanzamiento. Marina que aguanta. Y muy bien ajustado ese lanzamiento a la zona derecha inferior de la portería. Eva Martín que no es capaz de detenerlo. Y ahora igualdad numérica en pista. 5 contra 5. Quizás se equilibra un poco, ¿no?, la tendencia del partido en estos últimos minutos. Vemos ahora este 5 contra 5, a ver qué equipo saca ventaja de esta situación. Es Sara la que busca ese 1 contra 1. Balón que se le escapa a Fanny. Pedía un contacto en la mano. Quizás pudo existir. Sí, parecía que sí, que golpea la mano, lo está diciendo, se lo está reclamando Fanny a la pareja arbitral. No son acciones muy complicadas de ver. Es de justicia decir que esas acciones es complicadísimo dictaminarse efectivamente, salvo el impacto sonoro, ¿no?, que en este caso parece que no lo ha habido, o por lo menos no ha sido suficientemente notorio. Es muy complicado gestionar esas acciones por parte de los árbitros. Bueno, nosotros con los auriculares sí que no los vamos a escuchar, Santi. Y además mi oído izquierdo no tiene facultades plenas en absoluto. Buena acción defensiva ahora de la Unión Financiera, recuperando ese balón. Y también, bueno, nombrar, ¿no?, a los árbitros catalanes que están hoy impartiendo justicia aquí, Roberto Algiz y Álvaro López. Pero ahora estamos hablando un poco de ellos, lo cual es buena señal de su trabajo. No, están haciendo un muy buen trabajo, están dejándose llevar por el partido, llevando las riendas del mismo, pero con mucho autocontrol y mucha calma. Juega la Unión Financiera a través de Sara. Sara Fernández buscando a Fanny. Fanny Monros jugando con Sara de nuevo. Y ese balón muy bien recuperado por la defensora. Está aguerrida jugadora palentina. Y ahora hay tiempo muerto solicitado por Goyo Casado, entrenador del Porcil Balonmano Fuentes Carrionas, que pide explicaciones a sus jugadoras y que cambiará ciertas cosas, ¿no?, para afrontar esta segunda parte, que no ha empezado quizás como a él le hubiera gustado. Sí, además cuenta con 16 segundos de superioridad numérica, quizás también en buena medida ese tiempo muerto ya estaba motivado por este factor, el disponer de un ataque de 16 segundos solamente, poder gestionar una jugada rápida y poder sentarse esa distancia en los 2 goles. Sí, efectivamente el comienzo de esta segunda parte para el Fuentes Carrionas no ha sido el más deseado, desde el momento en el que todas las herramientas por parte de la Unión Financiera, sobre todo en el plano ofensivo, están funcionando en pleno rendimiento y sin ningún tipo de dificultad o de obstrucción, ¿no? Estamos viendo a Fanny jugar muy sola por calle 1 y 2 en penetraciones, sin siquiera haber gestionado previamente la superioridad de una forma muy diáfana, y estamos viendo que ahora la pivote, Rocío, no está teniendo protagonismo, pero es que están siendo sus compañeros quienes toman el relevo de, con lo cual disponen de muchas herramientas, están funcionando operativamente muy bien. La portera Eva Martín está trabajando bien con intervenciones, lleva 2 en la segunda parte, está funcionando muy bien el Unión Financiera en global. Veremos cómo funciona la pizarra de Goyo en este superioridad. Muy bien, Irene, esa acción muy lista. No creo que fuera lo que estaba entrenado, lo que estaba planificado para este ataque, pero Irene es una jugadora excepcionalmente inteligente en lo táctico. Consigue esa situación de 7 metros que parece que nadie quiere lanzar. Ahí está Marina ahí, preparada para ejecutar ese lanzamiento. Marina dispuesta ya en los 7 metros. Los colegiados que dan la señal de lanzamiento. Y este duelo ahora aquí a punto está de parar Eva Martín, pero anotamos uno más para Marina González. Un auténtico seguro a los 7 metros. Espectacular esta jugadora, que quizás no hace muchos alardes, pero que tiene unos números excelentes en el lanzamiento de 7 metros. Lleva pleno por ahora, ¿no, Santi? Efectivamente, sí, creo que lleva 4 de 4, si mal no recuerdo. Veremos si continúa cogiendo esa responsabilidad. Balón para Sara. Sara que busca un apoyo. Ese apoyo que no encuentra. Muy atenta Marina para robar ese balón. Y Marina que llega hasta los 6 metros y lanza
en el primer tiempo del contraataque. Supera a Eva por el corto. Y el Fuentes Carrionas, que quiere inclinar el partido hacia su lado, consigue poner este 19-20, ponerse a tan solo un gol de su rival y una vuelta más para el partido. Y muy buena salida de tiempo muerto, ¿no? Muy bien gestionada la superioridad. Quizás no fuese lo planificado, pero muy bien gestionado. Bien recuperado el balón, bien salido la contra. Ahora vemos cómo suben líneas en defensa para presionar sobre todo esa potencia, el lanzamiento exterior de Rocío y de Fanny. Muy bien gestionado por parte del entrenador, ese tiempo muerto desde todos los planos. Que quizás con una jugadora como Irene en pista, tremendo trayazo que acaba de sacar ahora Marta Ruiz. Madre mía, menudo lanzamiento a la escuadra. Yo creo que ni 3 porteras lo detenían. No, y aparte es una jugadora que tampoco estaba teniendo mucho éxito desde el extremo, ¿no? Con lanzamientos quizás que no, o tuvieron fortuna o tuvieron éxito, pero no muy bien seleccionados. Y vemos que ahora también tiene esa faceta de lanzamiento exterior, ¿no? Espectacular por toda la escuadra. ¿En qué momento, no? Gol importante para Unión Financiera. Balón para Marina al extremo. Una espectacular acción de Marina desde el extremo izquierdo. El armado que tiene es espectacular, ¿eh? Ese extremo izquierdo Marina. Parece que envuelve el brazo tras nuca, ¿no? Y suelta ese latigazo prácticamente de abajo arriba y lo sostuvo en la escuadra ahí, viendo un poco vídeo y analizando un poco los partidos para poder tomar, en fin, un poco una perspectiva global de los equipos. Sí que observábamos, ¿no? Lo comentábamos antes, Pablo, que es una jugadora que tiene muy buen lanzamiento del ángulo largo arriba, que abusa mucho de él, pero es que lo ubica donde nadie es capaz de hacerlo, ¿eh? Y aparte con un movimiento tan seco, ¿no? Y tan fuerte que quizás a las porteras las coge en posición previa a la parada, ¿no? El balón llega muy pronto a su posición. Juega la Unión Financiera ahora. No, uno arriba, las obetenses. Buena acción ahora de Fanny. Consigue marcar ese gol por el corto. Y es que Fanny está encontrando ahora los espacios que quizás no tenía en los primeros minutos. Sí, desde luego, para las siguientes jornadas, ¿no? Todos aquellos rivales de la Unión Financiera van a tener claro, a raíz de este partido, cuáles son las claves de la Unión Financiera, ¿no? Muchas veces el primer partido es clave para tomar diagnóstico de los equipos, ¿no? Ya están previamente analizados, pues en este caso vemos cuáles son las herramientas ofensivas, sobre todo Unión Financiera. Aunque llega al extremo derecho, Alba González, que con cierta fortuna consigue transformar ese lanzamiento. Se ponen otra vez a un solo gol de el Unión Financiera. Y quería dar un poco de altavoz también a las seguidoras de Camila Méndez. Saludos desde Argentina que le mandan. Pues damos eco de esos saludos desde aquí, cuando veíamos ese lanzamiento tremendo de Fanny. Menudo zurda, ¿no? Y aparte, insistimos en ese procedimiento táctico sencillo y que lanzamiento, en este caso cruzado, espectacular. Ahora en ese rechace había falta, balón que llega muy sola y consigue sumar, consigue marcar ese gol Belén Cárdenas. Ese contraataque muy atenta, también muy atenta a la defensa también para sacar ese balón y poner el 21-24. ¿Y con qué facilidad se ha despegado de nuevo el Unión Financiera? Sí, no sé, se me da la sensación de que está acusando bastante Mella el factor físico, ¿no? En el caso del Fuentes Carriones, ¿no? Veo la primera línea sobre todo muy desgastada, con caras prácticamente de sufrimiento, ¿no? Porque el compromiso físico, el ritmo está siendo muy alto y la Unión Financiera, conforme pasan los minutos, en absoluto está jugando en detrimento de su transición ofensiva y de su repliegue. Está siendo espectacular, bien sancionado, muy bien sancionado. No sé, ahora ese 7 metros que pita el colegiado por un blocaje interior, ¿no? Muy bien sancionado, lo estaba apuntando, estaba a punto de decírtelo, Pablo, porque estaba oscilando por dentro de la línea, tenía un pie dentro, además ha de calzar un 45 mínimo, con lo cual es bastante ostentoso, ¿no? Ese lanzamiento, el primero que falla Marina González desde los 7 metros. Y más problemas para el Fuentes Carrionas. Cuando ya empieza a fallar Marina desde los 7 metros, es un mal síntoma, ¿eh? Sí, pero con todo son 3 goles. La distancia es mínima todavía. Bien es cierto que los derroteros, el ritmo, el son del partido lo está llevando la Unión Financiera, pero aún con todo la distancia es perfectamente reversible. Y no van a perder la cara en ningún momento seguramente el Fuentes Carrionas. Salva la Fuente ocupando el extremo izquierdo. Y es Marta la que ocupa el centro del ataque. Dándole un poco de descanso a Sara también. Sara Fernández, la que ocupaba el banquillo. Camila Méndez, Cami, jugando muy bien con Rocío Garrido, que consigue marcar ese gol con esa facilidad que le caracteriza. Muy bien conectado ahora, muy bien esta conexión con pivote. Con el 21-25. Es Irene la que juega con pivote. Consigue encarar portería.
Y saca un 7 metros. Favorable al Fuentes Carrionas. Me sorprende la capacidad ofensiva de Rocío, en el sentido que a veces tiene 2 o 3 jugadores encima, le están empujando, le están lastrando muchísimo, y aún con todo es capaz de buscar lanzamientos espectaculares, ¿no? Y de replegar rápido. Marino una vez más a los 7 metros. Ahora sí, con ese lanzamiento seco, potente, consigue superar a Eva. Y que quizás no hay alternativa, ¿no? No hay nadie que pueda competir en efectividad con Marina González. Y por eso ella es la encargada, a pesar de fallar el anterior lanzamiento. Sea la encargada de continuar lanzando. Si aparte es un noveno tanto. Tremendo lanzamiento desde su casa. Lanzamiento desde Oviedo de Fanny Monros. Ajustadísimo al palo. Y Vicky la vemos que está pensando que no sabe a qué lado ir, ¿no? Mucha variedad de lanzamiento también para Fanny, ¿no? Ese cambio ahora. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que en la primera parte, en el tramo final, le recriminaba a su entrenador, a Vicky, ¿no? Que las trayectorias largas parecía que siempre lanzaba paralelo. En esta trayectoria que quizás no fue tan larga, lanzó un poco más cruzado, quizás, ¿no? Pero es que es un jugador con muchísimo potencial ofensivo y con muchísima capacidad de lanzamiento. No es tanto donde ubique el lanzamiento, sino la potencia del mismo. Balón para Cami, Cami que corre. Busca un apoyo ahora. Lo encuentra en la zona derecha. Y el Oviedo que pone pausa a ese balón. Balón, pues importante también que sean capaces de conservar estos balones, no arriesgar, ¿no? En situaciones de contraataque y darle un poco de pausa quizás al partido. Pues Marta para Camila, Camila que juega a la derecha, balón que llega bien para el extremo derecho y consigue Cárdenas con ese lanzamiento al palo largo poner uno más, poner el número 27. 22-27 cuando nos acercamos al Ecuador de esta segunda mitad. Balón, lanzamiento ahora de Irene que impacta en el palo. Ajustadísimo también ese lanzamiento y vemos a Irene un poco frustrada, ¿no? No le han salido las cosas. A pesar de que está realizando acciones de mérito, no está consiguiendo ser todo lo efectiva que le gustaría. Sí, además la Unión Financiera ha hecho un cambio a raíz de su entrenador, no ha incorporado a Marta Ruiz en el centro, que es un jugador que tampoco tuvo hasta el momento mucha participación en primera línea, pero que va a dar rotación y descanso la misma, y que mira cómo están jugando ahora, ¿no? Muy buena continuidad ahora de Cami para Fanny. Fanny que decíamos, ¿no? Que entra ahí como un cuchillo entre 1 y 2. Y ahí es que es letal. Llega con ese brazo armado arriba. Y muy difícil de interpretar ese lanzamiento para Vicky. Pero están sangrando sistemáticamente por esa zona, Pablo. Es su 10º tanto y no exagero si digo que 6 de ellos son situaciones de penetración clara, ¿no? Y no están trabajando demasiado esa zona a nivel de profundidad ofensiva. No están generando muchas ventajas. Simplemente están entrando sin trabajo previo. Eso es irremediable para el desenlace del partido. Son capaces de enmendarlo. Y si decíamos que Irene no estaba teniendo suerte, no la tiene ahora tampoco. Ese lanzamiento que impacta en el palo. Y vemos que se lamenta en el banquillo esta jugadoraza que es Irene. Y que seguro que seguirá siendo un problema para el Oviedo y para el resto de equipos durante este fin de semana. Recordemos en esta fase de ascenso a División de Honor Plata femenina. Espectaculares enfrentamientos los que abordaremos este fin de semana. Muy bien la continuidad de Rocío. Y ahora impacta con esa jugada confusa, ¿no? De Alba González se lleva esa exclusión por impactar con la jugadora que encaraba portería, con Alba en el extremo izquierdo. Pero se quejaba de que Alba González, la excluida, de que venía de un empujón previo, ¿no? Sí, pero bueno, Rocío también parecía recriminarle a su vez que le había empujado a ella, con lo cual ahí en esa disputa de percepciones. Y es Rocío la que transforma este gol y pone más tierra de por medio, 7 goles. Cuando estamos llegando al minuto 15 de esta segunda mitad. Prestan 15 minutos para el final del partido y esta distancia 7 goles que empieza a ser una cuesta demasiado pronunciada para el Fuentes Carrionas. Sí, y apuntar también, ¿no? Para tomar en consideración los derroteros del partido, que de los 29 goles de la Unión Financiera, 22 son del tridente Camila, Rocío, Fanny, ¿no? Y así es muy complicado. Si tenemos en cuenta que solamente Rocío y Fanny llevan 17 de los 29 goles, es harto complicado tratar de tornar el partido de los intereses del Fuentes Carrionas. Pues es el que juega ahora con Marta Ruiz en el centro. Camila Méndez en la izquierda y Fanny Monros en la derecha. Acuérdense porque esta primera línea se va a repetir. Seguro quizás con la variedad de Sara. El lanzamiento de Fanny que está con la confianza a tope, ¿eh? No empezó el partido muy efectiva, pero es que en este momento de partido se siente capacitada para todo. Veamos ahora
Fuentes Carrionas, que ha perdido un poquito de intensidad, ¿no? Tanto a nivel ofensivo en esa movilidad de balón, que le veíamos que circulaba el balón rápido al principio, como en intensidad defensiva, ¿no? El físico quizás le está penalizando. Irene ahora buscando ese 1 contra 1. Muy bien defendido ahora por el Base Oviedo, por el Unión Financiera. Irene percutiendo una vez más. Buena acción de Irene en ese 1 contra 1. Y ahora sí que consigue un 7 metros más exclusión por quizás impacto en el cuello, ¿no? No sé, quizás sí, el árbitro señalizaba tal cosa. Desde aquí no tenemos quizás la mejor perspectiva en absoluto. Parecía que el contacto había sido a la altura del hombro, ¿no? Pero si el árbitro lo ha sentenciado así, su visión es diáfanamente mejor que la nuestra. ¿Para quién fue la exclusión? Creía que era para Rocío, pero... Para Marta Ruiz. Marta Ruiz, la central, extremo izquierdo central. El Oviedo, que le estaba funcionando muy bien en el centro, ¿no? Quizás desde el cambio. Es una jugadora con un perfil diferente a Sara, ¿no? Quizás Sara es más táctica, más para generar acciones beneficiosas para sus laterales. Y Marta igual es un poquito más vertical, pero estaba funcionando bastante bien. Sí, es mucho más explosiva, las continuidades las dan mucho más verticales, mucho más incisiva. Y estaba funcionando a las mil maravillas y daba rotación en la primera línea. Camila ahora buscando pivote, lo encuentra ahora y ese balón para el Fuentes Carrionas, que le permite correr con esta distancia de 6 que tendrán que reducir. Balón que llega para Irene. Irene juega con Marina en el extremo izquierdo. Uf, pues el lanzamiento a la escuadra de Marina. Espectacular, pero no está teniendo suerte tampoco el Fuentes Carrionas con los lanzamientos. La verdad es que lleva unos cuantos lanzamientos al palo que no consigue entrar en la portería. Pues ahora una defensa adelantada por parte del equipo palentino. Restan 50 segundos para incorporar a la sexta jugadora en Unión Financiera. Rocío, que lo intentaba ahora, recibía esa falta. De forma inteligente también, ¿no? Restando segundos a esa inferioridad numérica. Es Camila, la incombustible Camila, la que busca. Recibía la falta también. Van a buscar a Fanny ahora por zona central. Fanny que se eleva, Fanny que lanza. El lanzamiento indescifrable de Fanny Monros, ese lanzamiento abajo. Y es que cuando un jugador lanza desde tan arriba, para los porteros es complicadísimo. Vamos a ese tiempo muerto solicitado por Goyo. Inoportuno quizás, porque transformaba en gol una de sus jugadoras. Pero creo que tiene más por ganar que por perder, llegado este momento. Y un cambio táctico, un cambio colectivo que pueda beneficiarle ahora va a sumar mucho más que un gol, ¿no? Sí, es que realmente el problema lo tiene perfectamente fácil de diagnosticar y creo que todos aquí somos conscientes de ello. Y es que están dejando lanzar muy cómoda a través de ahora en esta segunda parte de los cruces hacia Fanny, ¿no? Fanny está encontrando muy cómoda la trayectoria previa, recibe cómoda, no tiene nadie en proximidad que le dificulte la trayectoria, tiene 3 pasos de lanzamiento, está lanzando sola sin colaboración con la portería de los blocajes. Es muy complicado gestionar el partido si cuando una jugadora tan determinante como Fanny se encuentra cómoda. Si a su vez eso le asocias el factor del juego con pivote, que ahora no están abusando de él, pero perfectamente puede incorporarlo en estos últimos 12 minutos, ¿no? Puede ser también, digamos, la sentencia capital para el partido. Pero es que más allá de ello, el partido está en esos 2 factores. Es ese binomio. Quizás también en ataque minimizar pérdidas de balón, que están penalizando porque a nivel de lanzamientos están bien, han fallado un par de lanzamientos bien apuntados tú al palo, pero no son determinantes, están bien jugados, pero las pérdidas de balón sí que pueden ser clave. Y sobre todo, insisto, el trabajo defensivo, adquirir mayor profundidad, cambiar quizás el esquema defensivo, que es una alternativa que tenga Goyo en su mente planificada, y a partir de ahí tirar todos los cohetes, porque restan 12 minutos, son 7 goles y el escenario es complejo, complicado, pero es perfectamente posible y viable. Y por comentar también, nos han aportado uno de esos motes que tanto nos gustan, Santi, desde el chat, a Marina González, la fusilera de Villamoros. Tomamos nota y a partir de ahora nos quedan lo que queda de este partido, más otros 2 en los que disfrutaremos de los goles de la fusilera de Villamoros. Emulando al cañón de la Llagosta, ¿no? Antonio García. Juega el Fuentes Carrionas. Es Irene la que juega hacia la zona derecha. Llega el balón para el extremo derecho. Muy bien encontrado ese hueco entre las piernas, porque la verdad es que no había mucho más espacio. Estaba bien colocada Eva Martín. Y muy bien encontrado ese hueco para restar la diferencia. Y ahora vemos la defensa adelantada del Fuentes Carrionas, pero espectacular esta acción individual de Camila, que se pega con quien haga falta para conseguir ayudar a su equipo. Decíamos, ¿no?, que una de las líderes emocionales de este equipo, y sin duda lo está demostrando.
Sí, aparte salía de la acción, una acción espectacular de coraje, de arrojo y le pedía la exclusión, que perfectamente pudo haber sido sancionada por ese agarrón continuado en el tiempo, ¿no? Pero con todo apuntar Pablo, cambio de esquema defensivo 3-3, pretende, digamos, recuperar balones, generar más problemas a jugadores sin balón, con más problemas de motricidad como Fanny, como Rocío, ¿no? Pero es que está Marta Ruiz y Camila en primera línea, ¿no? Ese es un riesgo que veremos cómo lo gestiona Goyo. Hombre, es que tú dale metros para correr a Camila y verás cómo se convierte en una auténtica pesadilla. Y también no se queda atrás Marta Ruiz, de la que hablabas tú también, que acaba de castigar ahora la portería y consigue aumentar la ventaja a estos 8 goles. 24-32. Lo que no puede ser para Fuentes Carrionas es que, optando por ese modelo defensivo que está muy bien planteado y puede ser un cambio de dinámica, puede ser un punto de inflexión, las dos jugadoras que más puedes prever que pueden ser determinantes con ese esquema anótense en 2 goles, ¿no? Es que es muy complicado así. Ese lanzamiento ahora tremendo. Con ese armado lateral, pero muy atenta también Eva Martín, que ha sido una de las claves también para la reacción del Oviedo. Desde el minuto 15 quizás de la primera parte ha empezado a encontrarse más cómoda en la portería. Y ha sido uno de los pilares de esta reacción y de esta remontada. Te iba a decir también, ¿no?, que esta defensa adelantada es una buena alternativa cuando tienes el partido en contra, pero a lo mejor cuando lo que te falta es la gasolina, ¿no?, que es un poco lo que parecía, ¿no?, al Fuentes Carrionas, una 3-3 es que te puede acabar de hacer polvo. Claro, a ver, la dicotomía aquí es compleja. Estoy muy de acuerdo con lo que tú apuntas, Pablo. Digamos que pequeña objeción pudiéramos poner es que realmente no tienes muchas más alternativas atendiendo no solamente al resultado y al tiempo, sino la dinámica. Tampoco te beneficia en absoluto, me explico. Puedes optar por una 5-1 más profunda y suadiendo pares en los dos, es menos compromiso físico y misma idea de esquema defensivo, pero igual se encuentra más cómoda ella, sí. Te acuerdo con lo que tú apuntas. Encontraba terreno para correr ahora Fanny y saltar el brazo, consigue uno más con ese lanzamiento cruzado. Y el Fuentes Carrionas, que no se da por vencido e intenta apretar este contraataque. Combativas las jugadoras palentinas. Cuando quedan poco más de 9 minutos. Y la diferencia de 9 goles que parece ya insalvable, salvo heroicidad. Vemos a Sara jugando ahora hacia la zona derecha con Valentina. Buscaba Valentina ese 1 contra 1 con Camila, pero no conseguía superar. Valentina, que quiere llevarse el equipo a la espalda. Está percutiendo, insistiendo ahora cuando faltan las ideas. Es Valentina la que está intentando encontrarlas. Bueno, para Sara, que perdía ese balón, no lo adaptaba correctamente. Y ahora ese pase comprometido de Fanny a su portera. Fanny, que por cierto vemos que está sumamente cansada, ¿no? El despliegue de medios en el día de hoy ha sido tremendo y de cara a las 2 siguientes jornadas es importante con la veraje, nadie lo pone en duda, pero más importante es disponer de la jugadora más determinante de su equipo, al menos en el día de hoy, ¿no? Quizás tenga ya planteado algún tipo de cambio de descanso para Fanny. Ese balón que llega al extremo derecho. El lanzamiento ahora que termina en 7 metros. Y será Candela, si no me equivoco, la encargada de lanzarlo. Transforma muy bien con ese lanzamiento ajustado. Y Vicky, que no es capaz de detenerlo. Y Vicky, que empezó muy bien el partido, pero ha ido de más a menos, Ha empezado a aparecer cada vez menos. También ayudada menos por la defensa. Y el Oviedo, que tuvo un inicio de partido dubitativo. Pero hablábamos, ¿no?, de que en las fases siempre esos primeros minutos son un poco extraños y pueden no servir como una referencia para lo que podemos encontrarnos el Unión Financiera, que tiene un nivelón y que lo está demostrando aquí en Opolvorín. Buscaba Sara, muy sólida ahora la defensa de la Unión Financiera. Parece inexpugnable ahí en el centro. Es Sara la que lo intenta ahora, pero es que incluso cuando consiguen superarla aparece Eva Martín detrás, que está a un nivel increíble. Sí, ya fue una de las claves la remontada en la primera parte, ¿no? Y en esta segunda parte quizás no está teniendo ese protagonismo tan excepcional que tuvo en la primera, pero sin embargo está teniendo paradas tácticas en momentos clave del partido que están siendo sin duda la salvaguarda de los intereses de su equipo, ¿no? Camila, que busca un apoyo, balón para Fanny, amenaza de pasivo ahora para el Unión Financiera, balón que llega a la pivote, consigue girarse cuando parecía imposible, consiguió girarse, pero la situación que acaba en golpe franco. Sigue esa amenaza de pasivo. No le quedarán muchos pases tampoco.
Vemos a Fanny que se acerca para buscar un lanzamiento exterior. Fanny con ese lanzamiento ahora. Lanzamiento que impactaba en los brazos de la defensa. Acababan saque de esquina. Poco más de 6 minutos para finalizar este partido. El Oviedo, el Unión Financiera Base Oviedo, que está a punto de llevarse este primer partido, estos primeros 2 puntos. Y era Cande ahora la que intentaba con ese lanzamiento tan complicado. Sin éxito. Balón que llega para Sara. Sara de nuevo busca ese hueco. Comete falta en ataque. Y es que Camila está en todas las zonas de la defensa. Sí, y además es curioso el esquema defensivo 6-0, compuesto en uno de los tres es bien por Rocío, bien por Fanny. Ahora en este caso está dorsal número 11, Jara Cantelli, ¿no? Pero en todo caso esa diferencia antropométrica de una jugadora y otra que en cambio se complementan a las mil maravillas, ¿no? Vamos a Marina con ese lanzamiento de la fusilera de Villamoros. Estaba esperando que marcara un gol, Santi. Sí, había que incorporar. Nosotros somos muy fanáticos, lo decimos siempre, ¿no? En todos los partidos que retransmitimos siempre pedimos que la gente colabore, que participe, ¿no? Y sobre todo si puede participar poniendo apodos, es una cuestión que a nosotros nos aporta mucho más dinamismo, ¿no? Y cercanía quizás con el partido. Así que no dejéis de renunciar a apodos. Vamos, ese lanzamiento. Muy bien, poniendo más tierra de por medio. Lanzamiento de Jara Cantelli. Y el pivote, dorsal número 11. Cuando entramos en los últimos 5 minutos de partido. Ventaja de 10 para el Unión Financiera. Que también tengo que decir que quizás la diferencia es demasiado amplia para lo visto sobre la pista, ¿no? Igual se ha desinflado mucho el Fuentes Carrionas, pero no creo que el nivel de los dos equipos sea tan dispar como para reflejar 10 goles. Sí, parece que lo que tú bien apuntas, Pablo, que se han desinflado en la segunda parte, quizás por el alto compromiso físico de la primera, pero es que también es cierto que la Unión Financiera ha tenido el mismo o más compromiso físico con jugadoras que a priori puede tener más desgaste por cuestión meramente físicas, ¿no? Y en cambio están, en fin, Fanny está en campo todavía, lleva 56 minutos, Rocío lleva 5 minutos fuera del campo, con lo cual, en fin, es excepcional el despliegue de medios, el despliegue físico, ¿no? De la Unión Financiera, que esperemos que no le pase factura la jornada del sábado y el domingo. Vamos a Sara buscando ese espacio y ese lanzamiento ahora muy bien por parte de Valentina, si no me equivoco. De Micaela Estefanía, ¿no? Sí, correcto, Micaela Estefanía, desde el extremo derecho. Te decía que es verdad lo que decías, ¿no? Que sorprende que no haya un cambio para Fanny, sobre todo teniendo en cuenta que está defendiendo Fuentes Carrionas con una defensa tan abierta en la que le sacas quizás menos partido a ese lanzamiento exterior, ¿no? A ese juego en cercanía que requiere Fanny para sacar todo su potencial y aprovecharlo también para darle descanso. Bueno, sorprende, pero sabrá mucho mejor Diego Lafuente lo que le interesa a su equipo más que nosotros, evidentemente. No, y sobre todo Fanny, que es una jugadora muy, muy experimentada, que golazo ahora. Camila Méndez está haciendo una demostración de coraje impresionante y parece que su depósito de gasolina no tiene fondo, porque es una jugadora intensa los 60 minutos, o por lo menos los 57 primeros, que son los que hemos visto. Sí, es el séptimo tanto en su haber. Por repasar un poco estadística, Estefanía lleva 12 goles, Rocío lleva 7 goles. Uf, tremendo el gol de Marina. Ese armado, ese impacta en el palo y se cuela en la portería. Uf, impresionante Marina. Marina, que además lleva 12 goles a la par que Estefanía, con lo cual tenemos por lo pronto una disputa por la máxima goleadora de esta primera jornada y este primer partido. La Unión Financiera encuentra espacio Camila. Juega muy bien con Marta Ruiz, que bien se entienden estas dos jugadoras. Y qué detalle de calidad también ese lanzamiento, ¿no? Con esa contrarrosca que no sé si llegó a coger ángulo, pero detalle de calidad en cualquier caso. Ahora, acción violenta ahora en ese exterior derecho. Creo que es Cárdenas la jugadora que recibe... No, es Cande, perdón, Cande. Jugadora que recibe esa exclusión por ese impacto en la cara. Que creo que fue, bueno, totalmente involuntario, ¿no? Parecía que resbalaba Marina. Pero el reglamento no habla de voluntariedad a la hora de sancionar con 2 minutos ese tipo de acciones. Y además Marina iba a una velocidad desmedida, no es cualquier impacto en este tipo de situaciones, más en un plano frontal es muy peligroso. Qué bien Estefanía ahora. Estefanía es una jugadora tan inteligente, en buena medida fruto de la experiencia, ¿no? La experiencia es un grado y la experiencia te aporta saber qué hacer en cada uno de los momentos claves del partido. Pero vemos cómo llega un pelín al límite, ¿no? Y opta por un contacto nimio que no es merecedor de 7 metros. Ahora ese lanzamiento precipitado termina en el fondo del campo. Vemos a Fanny que
recibía ese golpe, ese impacto, creo que con la rodilla, ¿no? Esa acción natural del salto. Famoso bocadillo, ¿no? No, pero creo que fue en el abdomen. O a lo mejor es que estaba cansada, y Diego no la cambiaba. Desde luego, desde un punto de vista teatral, la actuación sería reseñable. No, por fortuna fue solo un golpe. Se recuperará perfectamente Fanny. Y estos últimos 2 minutos que jugará sin su lateral derecho titular. Viene Marta Ruiz, que cometió ahora una infracción. El Fuentes Carrionas echándole coraje a estos últimos minutos. Queda poco más de minuto y medio para el final. Siguen presionando, siguen buscando el gol en cada acción. Con voluntad, con valor, pero es que Camila, madre mía Camila, lo que ha hecho Camila desde que ha adelantado la defensa al Fuentes Carrionas es digno de estudio, Pues ese lanzamiento de Valentina, tremendo también, echándose el equipo a la espalda. Ese coraje que sacan las jugadoras en estos momentos complicados. Queda un minuto para finalizar este partido. La Unión Financiera, que va a saldar con victoria su primer partido de esta fase de ascenso a División de Honor Plata, y que tendrá la oportunidad de seguir compitiendo en los próximos 2 días con todas las posibilidades. Por supuesto, también el Fuentes Carrionas, esta derrota no las desconecta de la pelea por ese ansiado ascenso. Estas fases se dan muchas vueltas. Que recuerdo esa fase de ascenso del Cañiza masculino a Primera Nacional, celebrada aquí en esta misma pista, y que empezaba también con una derrota del equipo local para acabar de forma dramática con un ascenso que ha llevado al Cañiza a militar durante, creo que 7 años seguidos en Primera Nacional, creciendo año a año y haciendo un papel espectacular, increíble esta temporada, consiguiendo esa 4ª posición. 10 segundos para el final de este partido. Unión Financiera, que consigue esta primera victoria, y Camila, que quiere uno más, consigue transformarlo. Ese contraataque. 30-39 es el resultado para el Unión Financiera. Fuentes Carrionas, que ha competido muy bien durante los primeros minutos de partido, pero que ha tenido dificultades a partir de ese minuto 15. Y el Unión Financiera, que con ese inicio dubitativo ha conseguido alcanzar su nivel y imponerse en este partido con esta diferencia de 9, y afrontar el segundo y tercer partido en la jornada de sábado y domingo con todas las garantías de poder competir y de luchar por ese ascenso, que recordemos también que su equipo masculino estará disputando también este mismo fin de semana ese ascenso a División de Honor Plata masculina también, y lo celebran las jugadoras de la Unión Financiera con ese saludo cordial y deportivo a los jugadores del Fuentes Carrionas, que tal y como empezaba el partido quizás esperaban un desarrollo por lo menos más competido y más ajustado, pero que han visto como esa pisonadora que es el Unión Financiera ha acabado por imponerse y pasarles por encima. Santi, no sé si me escuchas, un pequeño resumen de este interesante partido que hemos visto. Pues nada, Pablo, un partido en primer lugar con alternativas, en el que ambos los 2 equipos han sido quienes por momentos llevan la iniciativa, pero bien es cierto que en esta segunda parte la Unión Financiera ha dado un salto adelante, pero en buena medida propiciado por los jugadores que siempre podían ser clave, ¿no? A priori hablábamos de Fanny, hablábamos a su vez de Rocío, incorporamos también a Marta Ruiz, al número 44, que también fue clave en esta segunda parte. Por tanto, quizás el factor diferencial estuvo en el factor físico por parte de uno de los equipos, y por parte de la Unión Financiera, en que las jugadoras clave, las determinantes a priori, fueron quienes de sentar esa ventaja y esa victoria final, que es sin duda un muy buen punto de comienzo y un muy buen punto de partida para esta fase de ascenso. Quizás podríamos entrar a valorar ahora MVP del partido, Santi. Yo no tendría duda de ningún tipo. Por la parte de la Unión Financiera me quedo sin ninguna duda, insisto, con Fanny, y por parte del otro conjunto creo que tampoco tienes ningún género de duda, ¿no, Pablo? Yo igual te discuto el de Unión Financiera, el de Fuentes Carrionas. Diría que Irene es la jugadora que más me ha gustado. Quizás en los últimos minutos ha descansado y no ha podido disputarlos. Y por parte de la Unión Financiera, yo no descartaría a Eva Martín en la portería, creo que ha sido muy importante, y también a Cami, por supuesto.
Vemos a los equipos ahora haciendo el grito en la Unión Financiera para terminar de celebrar esta victoria, ese protocolo de equipo, que aplauden también a los suyos que han venido a apoyarlos. En esta situación que tampoco permite muchos alardes a la hora de viajar y de apoyar a los equipos, pero los pocos que están sí que se están haciendo notar. Por su parte, el Fuentes Carrionas, que luchará por seguir compitiendo, por intentar levantarse después de este golpe. Y muchas fases de ascenso se han terminado con el ascenso de un equipo que ha perdido en la primera jornada, con lo cual tendrán que recuperarse anímicamente y luchar mañana para conseguir un resultado diferente y luchar la última jornada con todas las opciones de conseguir ese ascenso. Partido muy interesante. Estamos esperando que Santi pueda hablar con los protagonistas, a ver si puede entrevistar a alguna de las jugadoras de ambos equipos. Y mientras tanto, bueno, recordamos, ¿no?, que tendremos otro partido esta tarde, si no me equivoco, a las 9 de la noche, ese partido que enfrentará al Puerto del Carmen con el Balonmano Cañiza, equipo local que se estrenará con ese segundo partido en esta jornada de viernes. Un partido también con dos equipos que pelearán de tú a tú y que nos darán una primera muestra del nivel de estos equipos, que si también hablábamos al principio, ¿no?, de lo difícil que es valorar favoritos, valorar cuál de ellos es más fuerte, porque al final son equipos que no se enfrentan, compiten en ligas muy diferentes y es difícil valorar esos niveles. Creo que tenemos ya a Santi preparado para entrevistar a Fanny. Adelante, Santi. Efectivamente, Pablo, estamos en primer lugar con la máxima goleadora del día de hoy, Fanny. Enhorabuena por la victoria y enhorabuena por el papel particular tuyo en el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, primera victoria, clave sin duda para esta fase de ascenso. ¿Cómo ves el partido? ¿Dónde habéis estado mejor? ¿Cuáles han sido las claves del partido? Pues mira, las claves del partido yo creo que ha sido la defensa, porque al principio estábamos un poco con miedo, es la primera fase para mucha gente joven, y luego en cuanto ya nos hemos apretado en la defensa, yo creo que ha sido lo mejor, porque si defiendes en el ataque luego ya sale solo. Apuntábamos mi compañero y yo, Pablo, el tema de la fatiga. Estuviste 57 minutos en campo. ¿Cómo gestionas el tema de la fatiga con tanto compromiso físico que tienes tú? Es decir, son muchos minutos en el campo, a un altísimo nivel, 12 goles, en defensa eres pilar clave en el trabajo defensivo. ¿Cómo lo gestionas? Cuéntanos la clave. Yo creo que es más de cabeza que físico. Yo creo que ya tengo 30 años y la experiencia también es un grado y hay que dosificar y hay que saber cuándo subir, cuándo bajar, y sobre todo es la cabeza. Si tú la cabeza estás bien, físicamente obviamente hay momentos en el partido que te cansas y te fatigas, pero si estás bien de cabeza el cuerpo aguanta lo que sea. Esta es la primera victoria, restan 2 partidos. Vamos a preguntarles sin duda por cómo gestionan estos 2 partidos, qué esperan de ellos, qué objetivos hay, cómo los plantean y demás cuestiones. Pues a ver, los planteamos que hay que disfrutar y salir en la pista como hoy, a morder y a saber estudiar el rival y ir con ilusión, con ganas y lo que tenga que ser, que sea. Pero que a ganas y a fuerza no lo gane nadie. No lo ponemos en duda mi compañero Pablo y yo, lo hablamos en la transmisión. Enhorabuena por el papel global del equipo y por tu papel individual, Fanny, partidazo. Muchas gracias, muchas gracias. Devuelvo, Pablo, la conexión. Las palabras de Fanny, mucha sabiduría también esta jugadora, ese talentazo que tiene en el lateral derecho, Fanny Monros, que sin duda será un problema para los otros equipos de esta competición. Y no quería tampoco terminar la retransmisión sin destacar el papel de Fuentes Carrionas, equipo de reciente creación, ese equipo senior y que ha hecho un papel espectacular durante toda la temporada y que seguro que le queda mucho por pelear durante este fin de semana. Y lo veremos mañana y pasado. Cerramos la retransmisión con estas imágenes y nos citamos para el partido de las 9, que será un auténtico espectáculo. Hasta pronto.